Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la guía de nefritis lúpica publicada por la ACR en el 2025. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna, que ya tiene versión 2026, que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta académica que encontrarán en nuestra plataforma, es altamente interactivo, es 100% virtual y asincrónico y cuenta además con certificación con validez nacional e internacional. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de esta guía de nefritis lúpica publicada por la ACR en el 2025. Como introducción, lo que podemos mencionar es que la nefritis lúpica afecta a la mitad de las personas que tienen lupus eritematoso sistémico y esto se traduce en una mortalidad del 30% a 10 años. 10 a 22% desarrollan enfermedad renal crónica en estadio terminal, es decir, con una tasa de filtración menor a 15 o con algún requerimiento de terapia de reemplazo renal. Y hay un mayor riesgo tanto de la presentación como de todos estos desenlaces que estamos mencionando en el sexo masculino, en los pacientes de edad temprana y en etnia no caucásica. Hay varios como parámetros que guían la realización, pues digamos, de esta guía de práctica clínica. Lo primero y más importante es que el objetivo va a ser preservar la función renal, reduciendo así la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes, minimizando en la mayor medida de lo posible las toxicidades relacionadas con medicamentos. Obviamente eso es un trabajo en conjunto que requiere reumatología y de nefrología, siempre con una decisión compartida con el paciente y pues siempre teniendo en cuenta los limitantes y todo lo que son las barreras de acceso en salud. Como terminología, pues digamos que cosas importantes que nos menciona la guía que prefiere aclarar: la biopsia en el contexto de la nefritis lúpica puede ser diagnóstica, puede ser para evaluar causa o puede ser por protocolo. Vamos a ver qué evidencia hay o no de realmente por protocolo, por ejemplo, rebiopsiar a todos los pacientes. Y en cuanto a la terapia, aquí es como uno de los principales cambios que tiene esta guía. Si ustedes eventualmente en algún punto han leído nefritis lúpica o por ejemplo se vieron el video que sacamos el año pasado de la guía de Cadigo, la terapia de la nefritis lúpica históricamente se ha dividido en aquella terapia que es de inducción y aquella terapia que es de mantenimiento. Sin embargo, aquí ellos no favorecen esto, ellos prefieren ahora simplemente hablar de lo que es la terapia como ongoing therapy, que es la terapia que uno utiliza y usualmente va a requerir de mucho tiempo de continuación, y hablan como tal de triple terapia, que es como el esquema inmunosupresor que deberían tener todos los pacientes, que incluye un glucocorticoide con dos inmunosupresores que pueden ser micofenolato con belimumab, micofenolato con inhibidor de calcineurina, entre otros, como vamos a ver ahorita más adelante. Para el diagnóstico, pues digamos que lo que ellos recomiendan es que debemos tamizar como tal la afección renal en lupus cada 6 a 12 meses en los pacientes con lupus o cada que presenten un flare, cada que presenten un brote de actividad lúpica, hay que evaluar si hay o no compromiso renal. ¿Con qué se hace? Pues con función renal y con uroanálisis. No hay mucho más realmente que hacer ahí, con una relación proteinuria-creatinuria. Si uno efectivamente tiene una sospecha de que el paciente tiene una afección por lupus, tiene sedimento activo persistente, una proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, la única forma de estar seguro es que el paciente tiene nefritis lúpica es realizarle una biopsia renal. La biopsia va a ser de gran importancia porque va a confirmar el diagnóstico como veníamos hablando, pero también me va a descartar diferenciales y según la clasificación que me va a dar, me va a determinar el manejo. Y es por esto que es de gran importancia que las biopsias renales en el contexto de la nefritis lúpica siempre se describan de la misma manera. Y lo que recomiendan para esto es utilizar la clasificación del ISNRPS, que debe incluir el índice de actividad y el índice de cronicidad. ¿Deberíamos biopsiar absolutamente a todos los pacientes? Digamos que la respuesta es que hay que evaluar el riesgo-beneficio. Por ejemplo, tengo un paciente que solo tiene sedimento activo pero no tiene nada adicional, no está hipertenso, no está con edemas y no tiene proteinuria significativa. Probablemente no toque biopsiarlo, ¿cierto? ¿Cuáles son los que sí toca biopsiar? Definitivamente aquellos que tengan una proteinuria mayor de 0,5 gramos en 24 horas o que tengan una alteración de la función renal, una elevación de la creatinina no explicada. Esos serían los que sí o sí, pues uno tendría que biopsiar. Y lo que les decía ahorita, ¿vale la pena rebiopsiar? Porque pues cada vez más ustedes van a leer que hay parámetros o hay protocolos que recomiendan rebiopsiar a todos los pacientes con lupus.
¿Qué nos dice la guía de la ACR? Que lo debo de considerar en aquellos pacientes que después de que hayan entrado en remisión vuelvan a presentar un deterioro renal, o en aquellos pacientes que después de 6 meses de manejo continúen con deterioro renal, no tengan ningún tipo de respuesta establecida al manejo. ¿Por qué es tan importante la biopsia? Como decíamos, porque con base en lo que me reporten determino el manejo. ¿Y qué es lo que me van a reportar? ¿Qué es esa clasificación de ISN-RPS? Que actualmente la nefropatía lúpica y la nefritis lúpica la dimos en 6 diferentes categorías histológicas. La 1 y la 2 que van a ser la mesangial mínima y la mesangial proliferativa. La 3 y la 4 que van a ser las glomerulonefritis como tal, que pueden ser focales o difusas. La 5 que va a ser membranosa y la 6 que va a ser la avanzada, que es cuando ya tengo esclerosado el glomérulo. ¿Por qué es importante esto? Porque la 1 y la 2 en general no tienen una significancia patológica importante, mientras que la 3 y la 5 sí. La 5 es la que más se asocia con un componente nefrótico como tal, mientras que la 3 y la 4 son las que más se asocian con un componente nefrítico, y la 6 es el paciente que en general ya está en terapia de reemplazo renal. Pero a esto, como habíamos dicho, hay que sumarle el índice de actividad y el índice de cronicidad, ya que esto me va a hablar a mí de si efectivamente lo que está ocurriendo es por inflamación activa, que es potencialmente reversible con mi inmunosupresión, o es por un daño crónico que ya no es reversible con inmunosupresión. Teniendo eso claro, cuando yo ya diagnostico la enfermedad, pues debo de tratarla. ¿Cuáles son las generalidades del tratamiento? Lo primero es que ante la sospecha uno debe iniciar manejo con esteroides de forma temprana, incluso antes de la histopatología. Sobre todo en aquellos pacientes que uno dice que el riñón se les puede estar dañando significativamente. Si tengo un paciente que me debuta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y yo creo que puede ser por el lupus, debería iniciarle manejo inmunosupresor, por lo menos con los esteroides. Importante siempre ajustar la medicación según la tasa de filtración glomerular de los pacientes. En pacientes que están con nefrótico y que tienen una albúmina menor a 2,5 a 2, considerar anticoagulación profiláctica. Y algo importante es que si bien el esquema de manejo de nefritis lúpica no incluye a la hidroxicloroquina, todos, absolutamente todos los pacientes deben tener hidroxicloroquina porque definitivamente tiene una gran evidencia en el lupus en general. No hay estudios de hidroxicloroquina en nefritis lúpica, pero por el simple hecho de tener lupus, un paciente debe estar manejado con hidroxicloroquina. Y además de eso, ante cualquier grado de proteinuria, pues hay que incluir manejo antiproteinúrico, en donde se incluyen los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Si buscamos, por ejemplo, ustedes van a ver que los inhibidores del SGLT2 los recomiendan también para enfermedad renal crónica proteinúrica. Si uno es estricto evidencia propia buena de inhibidores de SGLT2 en nefritis lúpica, pues no hay. Y la guía únicamente habla de manejo con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona como antiproteinúrico. Y aquí viene lo que les estaba anticipando cuando estábamos hablando de las definiciones. Esta guía hace un cambio en el paradigma del manejo. Porque como les decía, anteriormente utilizábamos inducción y mantenimiento, pero lo que pasa es que con esto rara vez se lograba remisión y el mantenimiento terminaba siendo una consolidación. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que actualmente debemos hablar de una terapia, lo que mencionaban como el ongoing therapy, una terapia. Y esa terapia debe ser triple o doble de forma temprana, usualmente por 3 a 5 años, sin diferenciar entre inducción y mantenimiento. ¿Y por qué dicen esto? Porque lo que se sabe es que precisamente esa razón por la cual les decía que anteriormente ustedes van a encontrar algunos protocolos que indican rebiopsiar a todos los pacientes con lupus, es porque lo que se ha visto es que con estas estrategias anteriores, cuando biopsian a los pacientes sigue inflamado el riñón, sigue inflamado el riñón. Ahora, ¿eso se traduce en peores desenlaces clínicos? No lo sabemos y ahí que haya mucho debate en cuanto a esa verdadera efectividad de rebiopsiar a todas las personas. Entonces lo que dice la CR es más fácil. Ya sabemos que con lo que le estamos dando siguen inflamados, pues prolonguémosles lo que les estamos dando, ¿cierto? Porque con eso sabemos que se va a demorar más o que pues logramos eventualmente reducir esa inflamación histológica que continúa ahí. Ahora, la pregunta del millón es si yo voy a dejar esto por 3 a 5 años, ¿cuándo debería detenerme? ¿Y cómo debería hacerlo? Bueno, pues eso está por definirse con ensayos de práctica clínica que tenemos que ir teniendo pues en el transcurso de los siguientes años. ¿Qué sí o sí hay que saber? Que todos, absolutamente todos, esquema de doble, esquema de triple terapia, van con pulsos de metilprednisolona. ¿Y cómo vamos a administrar esos pulsos? Pueden ser dosis de 250 a 1000 miligramos por 1 a 3 días. Cada vez más favorecemos dosis más bajas de 500 o 250 miligramos, reduciendo de forma paulatina a 5 miligramos día o menos en un periodo no mayor a 6 meses. ¿Listo? Ojo, esto que estoy diciendo de todos van con pulso de metilprednisolona son todos los que tienen indicación de tratamiento, que como les había dicho es clase 3,
clase 4, clase 5. Clase 1 y clase 2 nunca los vayan a pulsear porque incluso muchos nefrólogos dicen esos son pacientes que nunca se debieron de haber biopsiado. Entonces, como les decía, entonces clase 3 y clase 4, ¿cómo la vamos a manejar? Lo que recomienda la guía de la ACR es un esquema de triple inmunosupresión con esteroides más alguno de los siguientes protocolos. Protocolo número 1, micofenolato con belimumab. ¿En qué paciente vamos a preferir esto? Sobre todo en el paciente que tenga mucho componente o mucho compromiso extrarrenal, porque el belimumab es muy útil ahí, en las manifestaciones extrarrenales, además de la manifestación renal como tal. La otra opción, micofenolato con un inhibidor de calcineurina, como pudiera ser tacrolimus o como pudiera ser voclosporina o ciclosporina. ¿Cuándo vamos a preferir este esquema? En el paciente que está nefrótico, en el paciente que tiene más de 3 gramos de proteína al día y sobre todo, muy importante, que la tasa de filtración aquí me equivoqué, es mayor a 45, que la tensión arterial esté menor a 165,5 o que pues no haya obviamente cronicidad en la biopsia. Ahí es donde idealmente pues no vamos a considerar este esquema, ¿cierto? Y el otro, ciclofosfamida con dosis de Urolupus, no con dosis de NIH, más belimumab. ¿Cuándo vamos a considerar esto? En los pacientes con mala adherencia o que no se les puede ofrecer el otro manejo, no hay voclosporina y belimumab en todo lado, y sobre todo también en los pacientes que se están presentando con severidad renal, con glomerulonefritis rápidamente proliferativa, sí, GNRP, glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué nos recomiendan? Nos recomiendan el uso de dosis altas de ciclofosfamida con el esquema de NIH o un esquema oral, siempre nos vamos con el Eurolupus. Digamos que la razón de esta combinación es que el belimumab parece mejorar desenlaces, pero esto no es tan claro. Y algo importante es que no hay evidencia de combinar ciclofosfamida con inhibidores de calcineurina. ¿Cómo voy a evaluar la respuesta al tratamiento? Pues digamos que es así. Tenemos varios tipos de respuesta. Tenemos respuesta completa, respuesta parcial y respuesta inadecuada o no respuesta. ¿Qué quiere decir respuesta completa? Que en 6 a 12 meses el paciente tenga una proteinuria menor a 0,5 gramos en 24 horas, ¿cierto? Y que tenga una estabilización o mejoría en la función renal, que esté por lo menos, ¿cierto? Al 80% de la basal, ¿cierto? Es lo que uno esperaría. Ahora, ¿qué va a ser parcial? Que en esos 6 a 12 meses lo que tengamos es una reducción de proteinuria de al menos el 50% y que esté por debajo de los 3 gramos de proteínas y que tenga nuevamente estabilización de la función renal con por lo menos el 80% de la basal. Y la respuesta inadecuada a una respuesta es que pues no tenga ninguna de las anteriores, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir una enfermedad refractaria? Va a ser aquella enfermedad que siga persistentemente activa y que tenga ausencia de por lo menos una respuesta renal parcial en 6 meses de adecuado manejo, ¿cierto? Que sería como lo que uno tendría que tener en cuenta. La proteinuria va a ser medida con proteinuria en 24 horas, sedimento activo va a ser que tenga cantocitos o más de 5%, cantocitos de más de 5% o que tenga cilindros hemáticos, ¿cierto? Y alteración pues de la función renal. ¿Qué hago entonces si el paciente está respondiendo? Si yo tengo una clase 3, clase 4, le inicié el esquema de triple terapia y el paciente tiene una respuesta completa, lo que hago es mantener el mismo esquema. Si era con terapia triple, obviamente con lo que decíamos de reducir poco a poco la dosis del esteroide y mantenerlos con los otros dos. Y si era una terapia dual, pues lo que voy a hacer es que voy a reducir el esteroide, ojalá lo pueda descontinuar, y voy a preferir aquí el micofenolato como terapia de mantenimiento. ¿Listo? Azatropina se puede considerar, pero en plan de embarazo. El resto, micofenolato es el que más tiene evidencia ahí. ¿Qué hago si la respuesta fue parcial? En ese escenario, si es terapia triple lo que estoy utilizando, hay que individualizar, puedo considerar alternar la terapia a otra combinación y eventualmente puedo considerar repetir la biopsia, sobre todo para saber si efectivamente es por actividad y requiere de más inmunosupresión o es por cronicidad y ya no hay nada más que yo pueda hacer para ofrecerle a ese paciente. Si estaba en terapia dual y tengo respuesta parcial, lo que debo hacer es escalonar a triple terapia. Y este sería el resumen entonces que tendríamos que tener en consideración. Tengo un paciente que tiene un diagnóstico de una nefritis lúpica clase 3 o clase 4. Voy a ponerle hidroxicloroquina, voy a poner inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona ante cualquier grado de proteinuria y a todos los voy a pulsear y les voy a poner micofenolato. Y voy a incluir alguno de los siguientes. Belimumab, ¿cierto? Cuando mi paciente tiene, sobre todo, manifestaciones extrarrenales. Inhibidor de calcineurina cuando tiene proteinuria mayor a 3 gramos y, como habíamos dicho, buena tasa de filtración mayor a 45 y que no esté hipertenso. Ahí voy a preferir el inhibidor de calcineurina. Y si no hay ninguna de esas consideraciones, pues cualquiera de los dos.
y reevalúo en 6 a 12 meses. Si tengo por lo menos respuesta parcial, voy a reducir el corticoide a 5 miligramos día en menos de 6 meses. Si no, pues voy a evaluar si voy a cambiar o no la terapia y según eso voy a evaluar la pertinencia de repetir o no repetir la biopsia. A futuro, pues digamos que lo que estamos evaluando es la posibilidad de utilizar el ovinutuzumab. Tenemos este ensayo fase 2 que es el Regency Trial, en donde pues se vio que efectivamente comparado con el placebo adicionar el ovinutuzumab se tradujo en una mejor respuesta renal, que es lo que tendríamos que tener en consideración. Importante a tener en cuenta, eran pacientes con una muy buena función renal, como ustedes se dan cuenta, que eso es lo que hace sobre todo que pensemos en la posibilidad de la ciclofosfamida, pero tenía una buena tasa de raza hispánica latina que muchas veces están mal representados en muchos escenarios de estos estudios. ¿Listo? Algo importante que me faltó mencionar acá es que si ustedes se fijan en ningún lado dejan la ciclofosfamida, que yo creo que pues no la podemos descartar del todo, no nos podemos olvidar de la ciclofosfamida. Si a mí un paciente me llega con una GNRP, definitivamente ciclofosfamida es lo que debería utilizar. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué hago si lo que me salió fue una clase 5? ¿Listo? Algo importante es que puede presentarse con o sin clase 3 o clase 4. Si tiene clase 3 o clase 4, se maneja como clase 3, clase 4. Si es una clase 5 pura, el manejo va a depender del grado de proteinuria que tenga. Si tiene proteinuria mayor a 1 gramo, el manejo se hace con la estrategia multitarget, la triple terapia que incluye el esteroide, el micofenolato y el inhibidor de calcineurina, idealmente la voclosporina, ¿cierto? Como alternativa se puede utilizar otro inhibidor de calcineurina, azatropina o incluso un anti-CD20. Lo más importante es que no se utilice el esteroide como monoterapia, porque antes muchas veces decían, no, si es una clase 5, manéjelo como cambios mínimos, y cambios mínimos es esteroide y ya. No, eso ya se sabe que no es así. Ahora, si la proteinuria es menor a 1 gramo, ¿qué puede hacer usted? Esteroide y o micofenolato, azatropina o inhibidor de calcineurina. No hay que darle triple terapia a esos pacientes. Y este es el resumen de la clase 5. Tiene proteinuria mayor a 1 gramo. Si la respuesta es sí, es hidroxicloroquina con IRAS más glucocorticoide y micofenolato e inhibidor de calcineurina. Mientras que si no tiene proteinuria mayor a 1 gramo, IRAS con esteroide y o algún otro inmunosupresor. Evalúe la respuesta. Si va bien, baje la dosis del esteroide. Si no, considere cambiar de terapia y considere eventualmente rebiopsiar. ¿Qué hacemos en los pacientes que no tienen respuesta, cierto? Cuando la respuesta es inadecuada. Lo primero es que tengo que evaluar la adherencia y la dosis de los medicamentos. Si es terapia dual, escalono a triple terapia. Y si es terapia triple, cambio a otra triple terapia o considero adicionar anti-CD20 al micofenolato o a la ciclofosfamida. Si es enfermedad refractaria, nuevamente evalúo la adherencia y la dosis y lo que tengo que hacer es escalonar a un régimen más intensivo, el que haya. ¿Qué puedo hacer acá? Adicionar anti-CD20. Aquí es donde el lupus eventualmente puede tener un papel en nefritis lúpica. Se ha visto que logra una respuesta del 50 al 80%. Se puede hacer combinación de 3 inmunosupresores no esteroideos, o sea, corticoide más 3 inmunosupresores, o incluir el paciente en un ensayo clínico. Y considerar rebiopsiar, definitivamente. Otras afecciones renales, si tiene microangiopatía trombótica, el manejo debe ser en conjunto con hematología, no es muy claro qué hay que hacer, no hay una clara indicación de otras terapias que se pueden utilizar en microangiopatía trombótica como anticoagulación, plasmaféresis o incluso inhibidor del complemento. Si es una clase 2, no hay una recomendación clara, se puede considerar el IRRAS, pero en general no se inmunosuprime, salvo que haya indicación de inmunosupresión por manifestaciones extrarrenales. Si es pogocitopatía lúpica, pues hay posibilidad de manejo con esteroides. Manejos adicionales a tener en consideración, siempre pues promover una adecuada dieta que permita que no se dañe más el riñón, entonces la ingesta de proteínas adecuadas, no tanta ingesta de sodio, siempre utilizar los medicamentos pues nefroprotectores, el IRRAS, lo que pudiera ser la parte del inhibidor del SGLT2, considerando que lo que nos dejan de recomendación es el paciente que tenga diabetes, enfermedad renal crónica, proteinuria o falla cardíaca, ¿listo? Por lo que les decía, hay que tener cuidado porque no hay tanta evidencia en estos pacientes. Tener mucho cuidado pues de la parte del componente cardiovascular, que definitivamente hay un riesgo aumentado en estos pacientes, un adecuado manejo de todas las comorbilidades, salud ósea sobre todo en los que tienen esteroide a dosis altas de forma prolongada, infecciones, siempre hacer un adecuado tamizaje de los pacientes antes de los esquemas inmunosupresores, sobre todo VIH, hepatotropos y tuberculosis cuando sea pertinente, vacunación para todos estos pacientes y manejo profiláctico sobre todo sería para neumocistosis en pacientes que lo tengan indicado y hepatitis B.
Y salud reproductiva, pues siempre buscar la contracepción, sí, la anticoncepción en estos pacientes, que sea no hormonal y el embarazo que sea lo más planeado posible. En cuanto al seguimiento, pues de proteinuria no se debe hacer con seguimiento de proteinurias de 24 horas, en general se hace con relación PC. Se hace cada 3 meses cuando no haya respuesta completa y cada 3 a 6 meses cuando haya esa respuesta completa establecida. Complemento y anti-DNA se debe evaluar en cada visita, pero no más que mensual. Se puede considerar anti-C1Q. Su elevación es importante saber, o sea, la elevación del anti-DNA y el consumo del complemento sugiere actividad, pero no la confirma. ¿Listo? O sea, solo por eso no nos vamos a poner a intensificar esquemas inmunosupresores. Siempre evaluar la necesidad de terapia de reemplazo renal o de trasplante en los pacientes y si es así, pues realizarla de forma temprana, la educación y demás. Algo importante es que para un trasplante no se requiere remisión de la enfermedad. ¿Listo? ¿Qué sí se requiere? Que no haya otra afección orgánica mayor, pero no remisión de la enfermedad porque la recaída en el injerto es baja, es menor al 10% y siempre pues se debe hacer un seguimiento acompañado de reumatología para definir el mejor esquema inmunosupresor en el caso de que haya una recaída. Este sería el resumen, digamos que ya dijimos, es una clase 3 o clase 4 independiente de si tiene o no clase 5. Nos vamos sí o sí con triple terapia que va a incluir el esteroide, el micofenolato y le vamos a añadir belimumab o inhibidor de calcineurina y vamos a estar haciendo el seguimiento. Si logra respuesta, titulación de dosis lo más bajo posible. Si no tengo respuesta, cambiar de triple terapia, considerar anti-CD20, demás, incluso ciclofosfamida. Si es una clase 5, ya sabemos que el manejo va a ir con los esteroides, con el IRAS, y si es una proteinuria mayor a 1 gramo, usualmente con la terapia triple. Si es una proteinuria menor a 1 gramo, pues puedo considerar solo terapia dual. Y nuevamente evaluar la respuesta. Si no logra respuesta, intensificar el manejo y eventualmente considerar incluso rebiopsiar. Con eso terminaríamos esta guía, espero que les haya gustado, cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.